A lo largo de la historia se han desarrollado diversas teorías para comprender el desarrollo humano. Particularmente, el desarrollo infantil fue producto de estudios de 4 grandes autores, quienes profundizaron sus teorías en torno a diversas hipótesis. Estos autores son Sigmund Freud, que nació en 1856 en Austria y falleció en 1939. Fue médico, neurólogo y psicoanalista, creador del psicoanálisis y uno de los psicólogos más influyentes de la historia del pensamiento. Lev Vygotsky, que nació en 1896 en Bielorrusia y falleció en 1934. Desarrolló sus teorías en torno a la educación y a la infancia. Jean Piaget, que nació en 1896 en Suiza y falleció en 1980. Fue psicólogo experimental, filósofo y biólogo, considerado el autor más influyente del siglo XX sobre el desarrollo cognitivo y social del ser humano. Y por último, Henry Wallon, que nació en 1879 en Francia y falleció en 1962, uno de los fundadores de la psicología genética, interesado por la psicología infantil para poder entender la génesis de la conciencia humana. Estos autores. Freud plantea la teoría del psicoanálisis utilizando 2 métodos, la hipnosis y la asociación libre. Tiene como fin explicar el desarrollo humano desde, por un lado, el aparato psíquico, con 3 partes, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Por otro lado, la estructura de la personalidad dividida en 3 niveles, el yo y el superyo. Y por último, la sexualidad humana, en donde, con la idea de que todos somos sujetos sexuados, presenta las 5 etapas psicosexuales, que tienen como fin la satisfacción autoerótica como parte del desarrollo humano y de la vida. Para Freud existe un estado de excitación corporal que busca ser reprimido llamado pulsión. A partir de ello, el sujeto sexuado activa cierta energía de carácter sexual llamada libido para alcanzar la satisfacción que la pulsión le solicita. Cada fase está dominada por una zona erógena. Estas son la fase oral dominada por la boca, la fase anal dominada por la mucosa anal, la fase fálica o genital temprana dominada por el pene o el clítoris, la fase de latencia donde se destaca la satisfacción desde lo intelectual y la fase genital o puberal donde domina el pene, el clítoris o la vagina. Analizando el desarrollo desde la mirada freudiana, podemos ver que, en la primera infancia, que parte desde el nacimiento hasta los 2 años, se destaca el ello como base de la personalidad y principio de satisfacción, y de la sexualidad, la fase oral, ya que el niño utiliza acciones para concretar otras, como por ejemplo al succionar se alimenta. Además, anticipa sucesos o ensaya en su mente acciones antes de realizarlas, como mover la boca al ver la teta porque sabe que será alimentado. Aplica patrones de conducta para su propia satisfacción, como agarrar el cubierto y llevárselo a la boca, y también realiza manifestaciones corporales como el llanto para comunicarse. En la segunda infancia, que transita entre los 2 y 6 años, intervienen el yo, que define la diferencia entre el sujeto y el exterior, y el superyo, donde se destaca el sujeto social que se integra en sociedad y a sus normas. Destacamos 2 fases, la anal, en donde se ve una moderación motora y cognitiva ya que comienza a controlar sus heces, y además el desarrollo de su motricidad gruesa al interesarse por juegos como apretar, agarrar o lanzar, y la fase fálica, donde se destaca su capacidad de reconocer y expresar sus emociones, así como sus vínculos afectivos, y busca reconocer las diferencias entre los sexos opuestos. Y en la tercera infancia, que sucede en edad escolar entre los 6 y 12 años, ya están presentes todas las estructuras de la personalidad, desde la sexualidad. Se transita en la fase de latencia, en donde se destaca el deseo de aprender y la integración a nuevos grupos sociales. La vida social colabora en el progreso del lenguaje. Wallon, en su teoría, define al hombre como un ser genéticamente social de cambio permanente que no puede ser separado de la naturaleza biológica y social. Para él, estos 2 factores establecen la relación dialéctica del sujeto con el medio. Para el autor, el desarrollo humano se da desde lo social a lo individual. Su teoría comprende 3 conceptos: la emoción, que es lo que le permite al niño acceder a la vida psíquica y a establecer relaciones sociales; el otro, refiriendo a que el sujeto no puede existir si no es en relación con un otro; y el movimiento, que es la primera manifestación de la vida psíquica que le permiten al niño construir la conciencia en relación con el otro. Esta teoría se divide en 4 estadios caracterizados por poseer una orientación centrípeta, constitución del yo, y una orientación centrífuga, constitución de la relación con el medio.
y además se rigen por la ley de alternancia funcional, que es cuando un estadio le sigue otro de orientación contraria, y la ley de preponderancia funcional. En cada estadio predomina una orientación sobre la otra. Estos estadios son estadio de impulsividad motriz y emocional, estadio sensoriomotriz y proyectivo, estadio del personalismo y estadio de pensamiento categorial. Desde las etapas del desarrollo infantil vemos que en la primera infancia se destaca el estadio de impulsividad motriz y emocional, caracterizado por la emoción en donde predomina la orientación centrípeta. El bebé establece sus primeras relaciones con su entorno y accede a la vida psíquica. El aparato muscular responde a las sensibilidades del cuerpo a través del movimiento. De esta manera surgen las crisis motrices. A partir de los 6 meses aparecen las emociones y la simbiosis afectiva. El niño necesita del sostén del otro y que éste decodifique sus emociones. Luego, el estadio sensoriomotriz y proyectivo, que se caracteriza por la actividad sensoriomotriz, donde predomina la orientación centrífuga. El niño se interesa por la manipulación de los objetos y aparece la inteligencia espacial y luego la imitación como un comportamiento ideomotriz y un acto que acompaña al pensamiento. Busca representar las imágenes mentales a través de la realización de un acto sin un objeto real. De esta manera surge la función de representación. En la segunda infancia se destaca el estadio del personalismo, en donde predomina la orientación centrípeta. Este se divide en 3 periodos. Oposición-inhibición, cuando el niño marca un límite con el otro y manifiesta rechazo para poder demostrar su autonomía. Edad de gracia, cuando busca agradar al otro y atraer su atención desde sus expresiones. Las respuestas que reciba de los demás concebirán su autoestima. Y representación de roles. Aquí hace uso de la imitación para apropiarse del mundo que los rodea y también busca incorporar al otro a través del juego. Y comienza el estadio del pensamiento categorial, caracterizado por la conquista y el conocimiento del mundo exterior y donde predomina la orientación centrífuga. Aquí el niño logra centrar su atención sobre determinadas actividades. Aparece el pensamiento sincrético, caracterizado por el agrupamiento de las cosas, en donde para identificar un objeto primero busca otro para compararlo o diferenciarlo. Wallon denomina esto cupla, es decir, el niño no puede pensar en un objeto si no es en relación con otro. Luego se puede hablar de serie cuando el niño introduce un tercer elemento. Por último, en la tercera infancia domina el estadio del pensamiento categorial. Durante esta etapa evoluciona la representación de las cosas y la explicación de la realidad. Se comienzan a comparar los objetos entre sí, identificando sus diferencias o semejanzas. De esta manera se establecen las categorías mentales. Las operaciones mentales se van dando en base al lenguaje y se constituye la noción del tiempo. Y por último, se establece la autodisciplina y la personalidad polivalente, es decir, el cambio de conducta del niño de acuerdo a las diversas relaciones y situaciones en las que se encuentre. Vygotsky desarrolla su teoría sociocultural haciendo énfasis en los aspectos cognitivos, lingüísticos y de interacción social. Plantea 2 grandes categorías: la ley de doble formación, en donde el desarrollo cultural aparece 2 veces, uno a nivel social y luego a nivel individual, y la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre 2 niveles: el nivel real, que es la capacidad de resolver un problema solo, y el nivel potencial, que es la capacidad de resolver un problema con guía de un mediador. Además, plantea 2 tipos de procesos psicológicos: los elementales, que son las capacidades básicas, y los procesos psicológicos superiores, que son los que se conforman desde una interacción social. Estos pueden ser rudimentarios, es decir, los básicos, comunes en la vida, o avanzados, que son complejos y requieren de una instancia de mediación y de experiencias sociales particulares. Para analizar esta teoría desde las etapas del desarrollo de la infancia, utilizaremos algunos ejemplos. En la primera infancia utilizaremos como ejemplo el habla desde las primeras palabras. En esta etapa el niño comienza a utilizar su vocabulario, desde el balbuceo, como medio de acción para concretar otra acción, como cuando necesita su chupete, dice tete. Comienza a mostrar intereses por los otros, el entorno y sus objetos nombrándolos, como por ejemplo papá y mamá. Se empieza a destacar sus primeras palabras entre los 18 y 24 meses y a los 2 años ya domina alrededor de 50 palabras. La ley de doble formación comienza en la primera interacción social, escuchando a los padres hablar y el balbuceo.
Este proceso se repite y se va asimilando. Aquí damos cuenta del rol del adulto como mediador. Además, se ve la construcción de un proceso psicológico superior rudimentario, dado que el lenguaje oral es un proceso básico de todo ser humano. En la segunda infancia, utilizaremos como ejemplo un momento de lectura en el jardín de infantes en donde un niño se anima independientemente a leer un cuento a sus compañeros. Se ve cómo maduran sus capacidades motoras y cognitivas, ya que realiza acciones del momento con una experiencia previa y además interpreta las imágenes observadas. Su motricidad gruesa se perfecciona, mientras que la motricidad fina avanza, como cambiar páginas. Su atención se controla pudiendo centrarse sobre un estímulo, como por ejemplo el libro. Se ve cómo la memoria se vuelve más precisa y asimismo se observan progresos en el lenguaje al dialogar con sus amigos o al narrar el cuento. Desde lo socioemocional, su capacidad para reconocer y expresar sus emociones y sentimientos se observa al momento de elegir un cuento, se refuerza también vínculos afectivos y se adquieren conductas culturalmente deseables, como la escucha, espera o el compartir. Aquí damos cuenta del nivel de desarrollo real donde el niño realiza la lectura del cuento solo, basado en sus interpretaciones y al recordar experiencias previas. Además, se ve la construcción de un proceso psicológico superior avanzado, ya que el niño es incursionado en un momento de lectura mediado por un libro, el docente y sus compañeros más capaces. Y por último, en la tercera infancia usaremos como ejemplo la iniciación de un niño en el juego de las bolitas. Aquí se observan grandes rasgos como el deseo de aprender, de integrarse en nuevos grupos sociales. Toma un lugar central, se destacan progresos en la motricidad fina, hay un mayor control y precisión del movimiento de las manos. Aumenta la coordinación, surge la incorporación y aceptación de la regla de juego y se observa un progreso en el lenguaje como herramienta social. Aquí damos cuenta de la presencia destacada del nivel de desarrollo potencial, ya que el niño juega acompañado por otros más avanzados. Y podemos decir que este sujeto más capaz, al igual que las bolitas, funcionan como mediadores. Piaget plantea su teoría desde el desarrollo cognitivo y que el mismo está formado por esquemas de acción, estructuras y estadios. Los esquemas de acción definen la sucesión de acciones materiales e interiorizadas. Estos esquemas tienen una organización susceptible de repetirse en situaciones semejantes. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya existentes se reorganizan. Estos esquemas se forman a partir de las estructuras mentales y biológicas que el organismo va construyendo a través de su actividad. Se pueden distinguir dos tipos de estructuras: las variables, que son las que organizan y construyen la inteligencia, el afecto y las relaciones sociales, y las invariables, que son los mecanismos de adaptación y equilibrio. Entre los mecanismos de adaptación se destacan la asimilación y la acomodación. Por último, los estadios. Estos son organizaciones sucesivas que cuentan con cierto grado de estabilidad y se caracterizan por poseer una secuencia de aparición y de orden fijo, características propias de cada etapa, inclusividad, se integran unos de otros, y transición gradual. Estos estadios son tres: estadio sensomotor, estadio de periodo preoperacional y estadio de periodo operacional concreto. Etapas del desarrollo infantil desde una mirada piagetiana. Desde la primera infancia podemos destacar el periodo sensomotor, en el cual a lo largo de este periodo vemos que el niño pone en práctica las reacciones circulares, ya que le interesa ver las consecuencias de sus acciones y averiguar cómo responden los objetos. Comienza a coordinar sus acciones secundarias para controlar sus actos y o resolver un problema, como mover un sonajero. Asimismo, aprende a utilizar una acción como medio para concretar otra. Le interesa la novedad y quiere descubrir cómo funcionan las cosas de su entorno, por medio de ensayo-error. Entre los 18 y 24 meses empieza a utilizar palabras u otros símbolos para referirse a objetos que están ausentes y simboliza acciones o sucesos antes de hacerlos realidad. En la segunda infancia encontramos el periodo preoperacional, en donde sus capacidades motoras y cognitivas maduran rápidamente, simboliza objetos como cosas que no son. Predomina el sincretismo, es decir, que agrupa los objetos diferentes dándole un solo significado. Perfecciona la motricidad gruesa. Surge el egocentrismo. Valida solo su punto de vista. Surge la intuición, que puede ser tendiendo un aspecto de las cosas primarias o más de un aspecto pero a modo de duda, como la articulada. Aumenta la velocidad de pensamiento y de la acción. La memoria se vuelve más precisa y hay una mayor capacidad para recordar información y no tiene en cuenta la posibilidad de revertir una situación.
En la tercera infancia podemos encontrar el periodo operacional concreto. En este, el desarrollo cerebral continúa, lo cual repercute en el perfeccionamiento gradual de muchas habilidades motoras y la ejecución de tareas complejas, por lo que aquí ya se desarrolló la capacidad del pensamiento lógico, reversible y la seriación, capacidad de comprender relaciones o series de cosas. Aplica el uso de la representación mental de una serie de acciones, aumenta la velocidad de pensamiento y de la acción.